Shalom, shalom amigos, shalom, bienvenidos todos a esta clase que está dirigida específicamente a los que están haciendo su conversión al judaísmo netzarita, sea como Yehudim o sea como justos de las naciones. Y damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta clase. Esperamos que se vayan añadiendo más y más. Puede ir pasando la voz, mande un texto a sus amigos. Ya Ram está en clase, está empezando todo, para que ninguno se pierda este shiur de este día. Una vez más, bienvenidos y bien quedados en su canal Hayim TV. Estamos transmitiendo hoy desde la sinagoga Bet Jerusalén en Davie, Florida. Si estás en el área de Davie, Fort Lauderdale, Hollywood, en el condado Broward, ya sabes que aquí está nuestra sinagoga. Creo que puedes mirar detrás la dirección y de esa manera compartir con nosotros todos los cuartos días de la semana, miércoles 8:30 de la noche, como hoy, presencialmente acá, y todos los días sábados, el día del Shabbat, a partir de las 10 de la mañana están abiertas las puertas de nuestra sinagoga para recibir a los hijos y a las hijas de la redención. Usted siéntase ya bienvenido y bien quedado en nuestra gran familia de Ani Ami, en este caso la sinagoga Bet Jerusalén en Davie, Florida. Vamos entonces a prepararnos para la clase de hoy y una vez más todos son bienvenidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mishpotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Amén. El tema que vamos a estar considerando en la clase de hoy tiene que ver con la normatividad de la ley judía y los tefilín, ¿sí? Los tefilín, como estos que tengo acá, ¿verdad? Los tefilín. Tefilín del brazo y tefilín de la cabeza. Este tema será el que vamos a estar hablando hoy en la clase. Primero vamos a tener la parte teórica y luego vamos a tener la parte práctica. Cómo es que se pone el tefilín siguiendo nuestras prácticas y nuestras costumbres. Vamos a hablar de este tema que es críticamente importante para todos aquellos que están haciendo su proceso de conversión al judaísmo nezarita, como dije, sea como Yehudim o como justos de las naciones. Cuando hacemos nuestro proceso de conversión, y subrayo esa palabra, ¿verdad? Que la he mencionado varias veces, proceso, porque la conversión al judaísmo nezarita no es un acto específico, sino es un proceso que se va dando, donde usted va aprendiendo, tomando conciencia, para que al final del día, cuando llegue la hora cero, donde se tenga que tomar la decisión final, usted tenga suficiente conocimiento de causa para saber lo que está haciendo, que comprendes lo que está haciendo, que te convences a ti mismo, a ti misma, que tus motivaciones son puras y basado en todo eso, finalizar todo ese proceso en la recepción oficial de la comunidad. Entonces, cuando hacemos nuestro proceso de conversión al judaísmo nezarita, debemos recordar el principio establecido por nuestros jueces netzaritas, que no estamos sin ley, sino bajo la ley como interpretada por Mashiach. En otras palabras,
interpretamos la ley teniendo siempre en cuenta el rol del Mashiach como el propósito final de la ley. Como el propósito final de la ley. Y también teniendo en cuenta los principios y normas que nos dejó nuestro Santo Maestro como legado, como ejemplo para imitarle. La interpretación de la ley dada por la tradición oral recibida de los padres. Eso es perfectamente demostrable cuando leemos nuestros masoretas, como aparece en esta versión hebraica, el Código Real, que es la mejor versión hebraica del Nuevo Testamento. Aquí la tiene. Hasta ahora esta es la mejor versión hebraica que tenemos del Nuevo Testamento. Cuando tú lees los masoretas, encontramos una de las frases más elocuentes de Yeshua. No he venido ¿a qué? No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, no he venido a quitar, no he venido a declarar nula la ley o los profetas. No he venido a abrogar, he venido ¿a qué? A cumplir, a dar la correcta interpretación de la Torah. Sin embargo, cuando por un lado decimos eso, por el otro lado nosotros encontramos en nuestros masoretas debates intensos, debates fuertes entre Yeshua y autoridades rabínicas de su época, autoridades sacerdotales de su época, que giraban alrededor de este concepto de la ley y de los profetas. Es muy importante que aclaremos esto. Muy importante que aclaremos estos. Esos debates que nosotros encontramos, esas disputas que nosotros encontramos entre Yeshua y los sabios de su época, líderes de diferentes escuelas rabínicas y de diferentes academias rabínicas que había en el mundo multifacético del judaísmo pluralista de los días de Yeshua, no giraban alrededor de la idea de que Yeshua quería cambiar la ley y establecer una nueva, y entonces estos líderes y estos rabinos y estos sabios de aquella época se le estaban enfrentando porque no querían que él hiciera eso, no querían que él arrastrara el pueblo a una cosa rara, y que por eso era que se daban los debates. Eso no es así. Esa no fue para nada la naturaleza de los debates que encontramos en nuestros masoretas. Los debates que encontramos en nuestros masoretas es el mismo tipo de debate que encontramos entre los rabinos talmúdicos. Es el mismo tipo de debate que encontramos hoy día dentro del judaísmo tradicional. ¿Por qué? Porque el judaísmo aprende debatiendo, confrontando ideas. No hay absolutamente nada raro en eso. Por lo tanto, pensar que estos debates que nosotros vemos en los masoretas, estas disputas, preguntas capciosas que le hacían a Yeshua, respuestas de Yeshua, etcétera, etcétera, para nada tiene que ver con la idea de que Yeshua estaba en contra de la ley de Moisés y los otros estaban a favor de la ley de Moisés. No era eso, ¿sí? Los debates giraban alrededor de la idea de quién estaba interpretando más apropiadamente la ley de Moisés. Los debates eran quién estaba mostrándole al pueblo la mejor manera de guardar la ley de Moisés en las nuevas condiciones que estaba viviendo el pueblo bajo el dominio de una ley extranjera, de un ejército extranjero y de una política extranjera. De eso se trata realmente
los debates. Por supuesto, cuando nuestro Ribi consideró que la interpretación dada a la ley de Moisés dañaba la ley, o perjudicaba la ley, o destruía la ley, se opuso a ese tipo de interpretación vehementemente, defendiendo en todo tiempo la integridad y la normatividad de la ley de Moisés, no negándola, no reemplazándola por otra. Esto es un davar que ya yo he considerado en profundidad en otros escenarios y en otros momentos, o no quiero extenderme más sobre esto. Lo puedes buscar en las más de 600 clases que tienes aquí disponibles en la librería de este canal sobre el tema de la ley de Moisés y Yeshua. Lo que estoy afirmando es que del momento que una persona decide entrar en el proceso de conversión al judaísmo nazarita, y repito, sea como Yehudí o como justo de las naciones, porque nuestro judaísmo contempla ambas posibilidades, al momento que una persona hace su conversión al judaísmo nazarita, está tomando sobre ella el yugo de Mashiach. Es importante que entiendas eso. Conversión significa tomar el yugo de la Torah. Significa tomar el yugo de la ley. Y en nuestro caso, como parte del judaísmo nazarita que proclamamos desde esta plataforma, tomar el yugo de Mashiach. El yugo de Mashiach, de Yeshua como Mashiach. No el yugo de Shammai, no el yugo de Hillel, no el yugo de Ben Zakkai, el yugo de Yeshua como Mashiach. De eso se trata. Por lo tanto, cuando hablamos de tomar el yugo de Mashiach, significa aceptar un compromiso serio de lo más profundo de tu corazón, un compromiso con los preceptos, un compromiso con los mandamientos, de los cuales de ahora en adelante eres responsable. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Amén. Ok. Piensa en el término judaísmo nazarita. Judaísmo nazarita. Judaísmo viene primero. Nazarita viene después. Judaísmo nazarita. Lo primero es judaísmo, es decir, la ley de Moisés como colección que conforma una unidad fundacional sobre cuyos preceptos e instrucciones orientamos nuestras vidas. Orientamos nuestra manera de relacionarnos con Hashem. Orientamos nuestra manera de conducirnos en el mundo en el cual vivimos. Y también la recepción de la tradición oral que se desprende de ese judaísmo. Y en nuestro caso, esa tradición viene marcada históricamente por el judaísmo sefardí, que me da mucha alegría decirlo, sefardí, ¿verdad? De Sefarad, ¿sí? De Sefarad, de donde venimos nosotros. Bueno, tenemos aquí un español que cada vez que lo oigo hablar me alegra porque tenemos la lengua, ¿no? El sonido ese típico, ¿no? De la feta. Una vez estaba dando una conferencia creo que fue en Córdoba, sí, donde nació Maimónides. Estaba en Córdoba. Y dije, vamos a leer en la carta tal, el capítulo 13. Y no me entendían. Ellos oían 3E. ¿Qué será eso? 3E.
Y yo decía 13, hasta que el que estaba allí introduciéndome, que era español, dice 13, 13. Ahí todo el mundo entendió que era 1 y 3, ¿no? No me entendía, pensaban que era 13. Entonces, en nuestro caso, esa tradición viene marcada históricamente por el judaísmo sefardí. O sea, nuestra tradición es la sefardí, no askenazí. A los askenazín les permitimos estar entre nosotros, no hay problema, ¿no? Pero nuestra tradición es sefardí. Consecuentemente, la forma en que preparamos los alimentos, la forma en que colocamos la mezuzá en nuestras puertas, la forma como usamos los tzitzit, los nudos de los tzitzit, la forma como recibimos el Shabbat, la forma como preparamos el pan del Shabbat, cómo repartimos el pan del Shabbat, ¿sí? Las festividades, etcétera, procura seguir siempre el rito sefardí. Sonríe que Hashem le ama, sefardí. Así que no decimos Moshiach, decimos Mashiach. No decimos Gafen, decimos Gefen. No decimos Adonai, decimos Adonai. ¿Sí? Porque somos sefardíes, ¿sí? Les perdonamos a los ashkenazí todas esas cosas, ¿no? Pero somos sefardíes y estamos felices, estamos contentos de haber recibido esa tradición. Así que somos sefardíes. Pero en nuestro caso específicamente, seguimos el rito sefardí occidental, no oriental, porque hay dos ramas en el mundo sefardí. Está la rama Mizrahi, la rama oriental, y está la rama occidental. Y esa es la que nosotros seguimos, procuramos seguir, que es la que menos se conoce, y que estamos tratando de restaurar cada vez más y más y más, para ser fiel a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque cuando llegó la persecución, las conversiones forzadas en Sefarad, que incluía España y Portugal, etc., muchos de los judíos huyeron de aquella Sefarad del siglo XVI, siglo XV y XVI, hacia el oriente. Lo que hoy es, por ejemplo, Marruecos, Siria, Irán, Irak, Yemen, incluso Israel. Pero otros huyeron para otros lugares, huyeron de Sefarad para Portugal, de Portugal a British, a Inglaterra, otros fueron a Holanda, de Holanda vinieron a Curazao, Brasil, México, Estados Unidos, América Latina, etc. Entonces hay una cantidad enorme de criptojudíos que provienen de esa ola de migración occidental. De hecho, la cajal madre de todo ese movimiento está en Ámsterdam, o estuvo en Ámsterdam, Holanda. Estuve en esa gran sinagoga que, por cierto, lamentablemente, no lamentablemente, por cuestiones de decisión del cielo, hoy día es un museo, ¿sí? Hoy día es un museo porque los judíos se han ido y están regresando todo el mundo a Israel. Entonces las sinagogas se están quedando vacías y se han convertido en museo. Como por ejemplo en Savannah, aquí en Georgia, en Savannah, en el límite entre South Carolina y Georgia, les recomiendo a ustedes que viven cerca de aquí el área, que saquen un día. Es una tirada bien bonita, en coche son como 6-7 horas, bien bonita la tirada. Y hay lugares muy preciosos que visitar ahí, que tienen que ver con nuestra historia sefardí, pero específicamente en Savannah está la primera gran sinagoga sefardita que se construyó aquí en los Estados Unidos.
Está ahí. Es un museo hoy día también. Es enorme, grandísima, preciosísima. Y les animo a que todos los que puedan pasen por ahí y dediquen un día a visitarla. Es realmente impresionante esa sinagoga. Entonces, seguimos. ¿Qué rito? El sefardí. ¿Pero el oriental o el occidental? Occidental. El occidental, ¿ok? El sefardí occidental. Entonces, cuando nosotros hablamos de conversión al judaísmo nezarita, estamos hablando de conversión al judaísmo sefarita, siguiendo todas estas realidades culturales, históricas, que marcan nuestra historia como judíos que provenimos de esos eventos históricos que tuvieron lugar a partir del siglo XV y XVI en la España católica. Ese es el significado de la frase judaísmo en la expresión judaísmo nezarita. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. Ahora bien, cuando hablamos de judaísmo nezarita, estamos hablando de un tipo de judaísmo. Un judaísmo que tiene apellido. En este caso el apellido es nezarita. Y nezarita dice algo específico, porque aparte de lo normativo del judaísmo sefardí occidental que hemos explicado, que significa la frase judaísmo en la expresión judaísmo nezarita, además de eso hay otros elementos que nos distinguen del resto de los judaísmos. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. No sin antes explicarles que en este tiempo de restauración final, donde nos encontramos en estos tiempos maravillosos de redención, donde nos encontramos, se está dando un fenómeno muy interesante, muy interesante. Y es que tenemos también en América Latina no solamente olas de migración que provienen del judaísmo sefardita, sino también del judaísmo askenazí. O sea, tenemos hermanos nuestros que son latinos, pero que vienen de ascendencia askenazí, pero son latinos. Entonces, lo que estoy viendo es que Hashem está haciendo una fusión, ¿sí? Está haciendo como una fusión entre ambas ramas y construyendo algo mucho más rico que deberá ser incluido en los días por venir, en los estudios críticos de lo que significa judaísmo nezarita. En otras palabras, mi posición es que el judaísmo nezarita debe ser tan inclusivo como posible, porque hay un elemento que nos une a todos, y es la fe de Yeshua y la fe en Yeshua como Mashiach. Y debido a ese factor aglutinante que todos tenemos, nada más hermoso que podamos convivir juntos, fusionando todo lo que pueda ser fusionable, de tal manera que nuestro judaísmo nezarita sea aún más rico, aún más extraordinario, aún más bendecido. Entonces, cuando aclarado eso, ¿no? Cuando hablamos de nezarita, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de nezarita, significa que además de seguir las pautas generales del judaísmo, expresado específicamente en el rito sefardí occidental, incorporamos a ese rito
las prácticas y las costumbres propias nuestras que se desprenden de nuestros libros sagrados y de la vida y enseñanza de nuestro Ribi, Su Majestad Electo, Yeshua HaNosri, Yeshua Minazrat, Yeshua de Nazaret. No hacemos esto sin olvidar lo otro. Y no hacemos lo otro sin incorporar estos. ¿Me sigue, hermanito? Sí. Ok. Voy a repetir esa idea. No hacemos esto sin olvidar lo otro. ¿Qué es esto? El legado de Yeshua como Mashiach y sus estudiantes originarios. ¿Por qué? Porque Yeshua no es sefardí, ni es askenazí. Yeshua es Yehudí, de Yehudá. That's it. Entonces, estos adjetivos que añadimos después, y estos gentilicios y estas cosas que añadimos después, son post-Yeshua. Son una realidad histórica que Yeshua no conoció. Si nosotros pudiéramos presentarnos ahora delante de Yeshua y decirle, yo soy judío sefardí, va a decir, ¿qué es eso, hijo? No, él no conoció eso nunca en su vida. A ver, judío es judío, that's it. Pero las condiciones históricas después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 cambiaron el escenario, cambiaron el paisaje del mundo judío dependiendo de dónde fuimos, hacia dónde nos refugiamos y con qué culturas nos encontramos en ese proceso e interactuamos. Algunos de los que salieron huyendo de la dispersión se encontraron con la cultura cristiana, otros se encontraron con la cultura musulmana, etcétera, etcétera. Y esos encuentros impactaron nuestras formas de ser e incluso de vestir. Y nosotros también impactamos en ellos muchas cosas. Es lo normal, siempre pasa así. No es nada nuevo. Entonces, por eso es que digo que no hacemos esto sin olvidar lo otro. Y no hacemos lo otro sin incorporar estos. Porque son las dos aves de una misma, las dos alas de una misma ave. Son yo tenía una monedita de México acá. Ah, ok. Son los dos lados de una misma moneda. Entonces, eso es lo que nos hace partícipes por un lado de la realidad del judaísmo, que es válido para todo Israel, y al mismo tiempo que mantiene prácticas y que mantiene costumbres y creencias que son únicas y distintivas del resto. Pero no por ser diferentes del resto, son contrarias al resto. Una piña es una fruta, un mango es una fruta, y creo que esto es una fruta también. ¿Verdad? Porque un mango no sea aceituna, o una aceituna no sea piña, no significan que no sean frutas. Y es importante tener presente eso. El que nos hace distintos no significa que nos separa de, sino que añade a lo que ya tenemos, el aporte que hacemos como nezarita. Por ejemplo, los askenazis les gusta que el aula donde uno enseña esté caliente. A nosotros nos gusta, Lea, que esté frío. ¿Verdad?
Esas son una de las diferencias modernas entre el judaísmo askenazi y el judaísmo sefardita. No, es un chiste, es que estoy pidiendo que bajen un poco la temperatura porque está caliente hoy acá. All right. Bueno, me imagino que allá en Argentina y en Chile están bien fritos, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos una Argentina acá, ¿verdad? Cuando aquí está caliente, allá está frío. Cuando allá está frío, aquí, y cuando allá está caliente, aquí está frío. Bueno, en la Florida no tanto, ¿no? Pero digámoslo así, ¿no? Voy a repetir esa idea entonces. El que nos hace distintos no significa que estemos separados de, sino que estamos añadiendo a lo que ya tenemos. El aporte que hacemos como nezaritas, no para crear otro judaísmo, no para crear otra religión, sino para enriquecer lo que hemos recibido de Moshe Rabbeinu, de nuestros profetas y de nuestros sabios. Y en ese sentido utilizamos como norma jurídica, en primer lugar, la Torá, los profetas y los escritos, es decir, el Tanaj. El Tanaj, la Biblia hebrea, en sus tres grandes divisiones, Torá, Nevi'im, Ketuvim, esas tres secciones que componen nuestra Sagrada Torá, esa es la base de nuestra norma jurídica. All right. Segundo, la Torá oral es parte de esa base jurídica, especialmente aquella que viene de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Electo, Yeshua HaMashiach, y de sus estudiantes originarios. Tercero, en ese orden, que no solamente es un orden cronológico, sino que también es un orden teológico. Tercero, el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch como guía halájica. ¿Sí? El Shulchan Aruch como guía halájica. ¿Sí? Bueno, yo tengo el Shulchan Aruch digital, pero les recomiendo a todos que adquieran el Shulchan Aruch. Lo tengo también en libro, ¿no? Ahora está en español. Es una bendición también tenerlo en español. El Shulchan Aruch como guía halájica, y tenemos también el Shulchan Aruch Mach Alatzot como rito sefardita de nuestra alianza Niami. O sea, debido a la importancia que esto tiene, vamos a explicar algunas cosas aquí que debes de saber, y finalmente con la ayuda del cielo voy a hacer una demostración de cómo colocarnos los tefilín. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de Shulchan Aruch en primer lugar. Shulchan Aruch significa mesa servida. Eso es lo que significa mesa servida. Es una obra monumental, es un compendio, realmente es un compendio de aquellas áreas de la halajá, de la ley religiosa judía preservada en la Mishnah y en el Talmud, que son aplicables en la actualidad. Fue compuesto por el rabino sefardí, ¿ya? Joseph Caro, en Sfat, en Israel, desde la mitad del siglo XVI, 1550 en adelante, y que fue generalmente aceptado como documento autoritativo por toda la comunidad judía. ¿Por qué él hizo este trabajo?
Yosef Karo, cuya sinagoga está en Sfat todavía. No sé si Karina cuando fueron a Sfat. No fueron a Sfat. No sabe lo que se perdieron. Sfat es una ciudad que es la segunda ciudad más sagrada de Israel, después de Jerusalén. Pero tiene unas características tan especiales, tan únicas, que vale la pena estar allí y conocerlo. Está cerca de Tiberias, en la Galilea, en las montañas, y tiene una riqueza impresionante. De hecho, nosotros tenemos una tradición que afirma que nuestro santo maestro, después que cumplió los 18 años, se fue a Sfat a estudiar Torah como adulto. De ahí estudió Torah y se especializó estudiando Torah en esa área. Pero en todo caso, Yosef Karo era un gigante. Era un gigante de la Mishnah, del Talmud. Y él se dio cuenta que los judíos no estaban leyendo el Talmud, no estaban leyendo la Mishnah, no estaban estudiando, porque era complejísimo. Es muy difícil estudiar el Talmud sin un maestro. Es muy difícil. Yo no le recomiendo a nadie que se ponga a estudiar Talmud solo, porque está lleno de códigos, de debates, de conceptos que si no tienes un maestro que te guíe ahí, vas a llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Yosef Karo se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabes qué? En la Mishnah, en el Talmud, tenemos la opinión de tantos rabinos. Uno dice una cosa, otro dice una cosa, esto se permite, esto no se permite, el rabino tal dice esto. Entonces, la gente como que se pierde un poco, ¿no? Si voy a vivir de acuerdo con lo que dicen todos los rabinos, no tengo tiempo para vivir. No tengo tiempo para vivir, porque ¿cómo lo hago? Este me dice que hay que hacerlo así, este me dice que hay que hacerlo así, etc. Entonces, eso creó serios conflictos. ¿Y qué hizo Yosef Karo? Que era un no me gusta decir la palabra genio, porque no es buena, pero era una mente privilegiada. Una mente privilegiada. Prácticamente se conocía el Talmud de memoria. Entonces, él dijo esto: ¿qué tal si yo tomo la opinión de la mayoría de los rabinos, lo condenso todo, y eso es lo que le enseño al pueblo, para que no tengan que estar metiéndose en esas discusiones halágicas de que este rabino dice esto y eso? Voy a tomar la opinión generalizada, lo que diga la mayoría, ¿sí? Lo voy a condensar, lo voy a sintetizar todo y lo voy a poner listo ya para servir. De ahí viene Shulchan Aruch, mesa servida. Te lo estoy poniendo así, ¿verdad? Fácil, para que te lo comas fácil. En otras palabras, imagínate que vas a un restaurante, ¿sí? De 5 Michelin, que tiene una cocina, una cantidad de ingredientes y cosas inmensa, todo tipo de especies, todo tipo de vegetales, todo tipo de hierbas, todo tipo de granos, y tú entras a la cocina y ves todo aquello. ¿Cómo comes todo eso? Pues mejor espera que el chef sea el que junte todo y te traiga el plato a la mesa y ya te comes el plato con todos los nutrientes. Y ahí te da, este plato tiene 500 calorías, este tiene 1200, este tiene 700, y tú eliges. Eso fue lo que hizo Yosef Karo. Tomó todo eso, lo sintetizó y el resultado fue Shulchan Aruch. Eso es la gran contribución que hizo Yosef Karo. Pero ¿dónde él hizo eso? En Sfat, en Israel. ¿De dónde él venía? De España. Él era sefardita. Y entonces, ¿qué prevalecía en el factor humano? No se puede perder en todas estas cosas, ¿no? Si él es sefardí, pues cada cual tira un poquito para su lado, ¿no? Y entonces él le dio como un poquito de prioridad a las cosas sefardíes. Cuando él
está proponiendo este material a sus hermanos judíos en Polonia. No, un momento, pero ¿y dónde están mis cositas askenazis aquí? Como que no es tan clara. Entonces el gran rabino Moshe Isserles de Cracovia, en Polonia, tuve el privilegio de estar en su sinagoga, visité su tumba, que está ahí en Cracovia, y él hizo adaptaciones, ¿sí?, a la obra de Joseph Caro. Le hizo ciertas adiciones, le hizo ciertas explicaciones, conocida como el mapa o el mantel, ¿sí? El mantel. Entonces, Joseph Caro le puso mesa servida y el rabí Isserles le puso mesa servida con el mantel. ¿Sí? No, ok, listo, con el mantel, para que se adaptara mejor a los Ashkenazim, ¿ok? Entonces, así como el rabino Moshe Isserles, de memoria bendita, lo complementó con adiciones para acomodarlo un poco a los judíos Ashkenazi, así nosotros lo hemos acomodado también a los judíos nezaritas. Y por eso tenemos nuestro Shulchan Aruch Mahlazot, la mesa servida con hermosos ropajes. Pues ahí estamos, ¿no? Ese es el aporte, ¿sí? ¿Cuántos están conmigo hasta acá? De modo que cuando ustedes ven que estamos haciendo ciertos ajustes, ciertos comentarios, no es que estamos destruyendo nada, es que estamos haciendo lo mismo que hizo el rabí Moshe Isserles cuando adapta el Shulchan Aruch sefardí a la realidad askenazi. Pues nosotros hay ciertas cosas que tenemos que adaptarlas por ser nezaritas también. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. Bien, vamos a movernos entonces un poquito. En sentido general, el Shulchan Aruch de Sfat, el Shulchan Aruch de Joseph Caro, cuenta de 4 partes. Tiene 4 grandes secciones. ¿Ok? La primera tiene que ver con todo lo que es las leyes diarias, las leyes shabáticas, las leyes festivas, cómo se hace cada una de esas cosas. Y por eso se llama Orech Chaim, el camino de la vida. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con las leyes diarias, del diario vivir, levantarse por la mañana, qué uno hace por la mañana, qué hace después, etc. Todo eso está en esa primera sección. Después tiene otra sección que tiene que ver con las leyes de la comida, las relaciones con los no judíos, cómo nos relacionamos con los no judíos. Tiene que ver con las mujeres, la menstruación, las leyes de nidá, las leyes de inmersión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con votos, juramentos, cómo se honra a los padres, cómo se hace el estudio de la Torá, cuáles son las leyes que miden la manera de cumplir con el mandamiento de la Sedaká, cómo es el proceso del Brit Milá, de la circuncisión, los rollos de la Torá, los pergaminos que se colocan en las jambas de nuestras puertas. Tiene que ver con las leyes de los primogénitos, las leyes de las cosechas, de las semillas. ¿Qué se hace cuando hay una persona enferma en una casa? ¿Qué se hace cuando muere un miembro de la familia, un miembro de la sinagoga? ¿Cuál es el proceso que se sigue en esos casos? ¿Cómo se hace el entierro? ¿Cómo se hace el duelo? Todo eso está contemplado en Shulchan Aruch. Por eso se llama enseñanza del conocimiento, Yared Deach, la enseñanza del conocimiento. Todo eso lo tenemos en el Shulchan Aruch. Cuando muere una persona, lo aleno, yo no sé cuántas veces yo recibo, casi semanalmente, rabino, murió fulano y tal, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Todo ese proceso.
Eso está en el Shulchan Aruch. Tenemos también una tercera sección en el Shulchan Aruch que tiene que ver con las leyes de procreación, las leyes del matrimonio, las leyes de la separación matrimonial, las leyes del divorcio. Cómo se procede cuando hay necesidad de establecer una carta de divorcio. Por eso se llama Eben HaEzer, la piedra de ayuda para esos casos específicos. Y tenemos también una cuarta sección del Shulchan Aruch que tiene que ver con, que es un poquito complicada y que Joseph Caro lo hizo lo más fácil para nosotros, que tiene que ver con todo lo que es jueces, testigos, préstamos. Por ejemplo, si un miembro de la comunidad le hace un préstamo a otro, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Reclamaciones. ¿Cómo se hacen las reclamaciones? ¿Cómo se tratan con los vecinos? Las adquisiciones, las compras, las donaciones, las herencias. ¿Cómo se manejan las herencias? ¿Qué pasa con una propiedad perdida y que se encuentra? Por ejemplo, tú vas por la calle en una comunidad judía, te encuentras una cartera con dinero, no dice el nombre de nadie. ¿Cuándo puedes quedarte con eso y cuándo no? Todo eso está regulado. ¿Sí? Si vas a alquilar una propiedad, ¿cómo se hace? ¿Vale? Todo tiene que ver, lo que tiene que ver con hurto, lo que tiene que ver con daños a terceros, lesiones a terceros. Todo eso está dentro de esa cuarta sección, Hoshen Mishpat, la coraza de la justicia. Entonces, vea cómo cubre prácticamente todo, no se queda nada fuera, excepto cosas que no fueron la realidad de Joseph Caro, que no fue la realidad de los jueces de la época talmúdica, sino que son circunstancias nuevas que nosotros tenemos en la modernidad. Joseph Caro no conoció el teléfono celular. Joseph Caro no conoció de aviones transatlánticos, ni de todas las cosas que tenemos en la modernidad. Por ejemplo, dice, en boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Ok, esos testigos pueden estar en FaceTime. No le pregunte a Joseph Caro no sabe nada de eso, porque esos son temas de la modernidad. Nosotros hemos tenido juicios aquí en Estados Unidos, subpoemas aquí en Estados Unidos, investigaciones jurídicas donde la persona no ha estado físicamente presente. Ha sido por Zoom. De hecho, miren la clase que estamos teniendo ahora por Zoom. Joseph Caro no sabía nada de esto. Ok, ¿cuántos se necesitan para un minyan para que sea válido? 10 judíos. ¿Y qué tal si los testigos, los judíos están presencialmente y faltan 2 o 3? ¿Pueden ser traídos online? No le pregunte a Joseph Caro. Joseph Caro no sabe nada de eso. Eso es un fenómeno nuestro de la modernidad. Entonces nos toca legislar sobre esa base, sobre esos principios. Pero la importancia que tiene el Shulchan Aruch con todas esas 4 subdivisiones internas es que nos da la base, nos da los principios para que, partiendo de esa misma metodología que él usó, podamos enfrentar los desafíos modernos y traer una solución moderna a los problemas modernos. Entonces, como parte integral en el judaísmo, como parte fundamental en tu formación para asumir esta responsabilidad del yugo de la Torah sobre ti, sea Yehudí o justo de las naciones, según aplique tu caso o tu estatus. Y el yugo de Mashiach, en nuestro caso específico, es importante que todos tengan una copia del Shulchan Aruch. Vayan, lo pueden comprar online. Ok, lo pueden comprar online. Tienen su copia del Shulchan Aruch, libros consultivos, es muy importante tenerlos allí. Y por supuesto, sí, hoy día lo podemos tener digital también. Eso es algo que no existía en la época de Joseph Caro.
La ventaja que tenemos nosotros en la modernidad. Y por supuesto, recibir la instrucción del Shulchan Aruch Mahatzot, que es el Shulchan Aruch que usamos los judíos sefardíes de nuestra alianza, el Mahatzot, el de la mesa servida de hermosos ropajes. Okay. Entonces, el propósito de esta clase es presentar un resumen de los contenidos del Shulchan Aruch que pueda servir como introducción a tus estudios posteriores, porque no te podemos enseñar todo para que hagas tu conversión, sino lo sustancioso, lo fundamental, ¿verdad? Y después, toda la vida nos la pasamos estudiando. Un judío, un justo de las naciones, no deja de estudiar nunca. Sonríe que Hashem le ama. Estudiar. Por supuesto, no todos tienen, por ejemplo, mi profesión es enseñar, y por lo tanto yo tengo que estudiar. Cuando yo preparo una clase, detrás de esa clase hay 15, 20 horas de investigación. Eso no lo traigo yo así del aire. Y yo estudio 6, 7 horas diarias Torah. Entonces, no te estoy pidiendo que tú tengas que estar estudiando 5, 6, 7 horas diarias Torah, pero sí que separes un tiempo todos los días, tal vez una hora, para estudiar Torah diariamente, y que puedas asistir a las clases de Torah que se dan en la comunidad a la que tú perteneces, los días de semana, como estamos haciendo ahora, y los días de Shabbat. Estudiar. El Yehudí y el justo de las naciones se tiene que caracterizar por ser una persona que ama el estudio. Ama el estudio. Tanto de la Torá, como de los profetas, como de los salmos, los dichos de nuestros sabios, de nuestro santo maestro, etcétera, etcétera. Estudiar. Y, por ejemplo, cada vez que se va acercando una festividad, aunque te lo sepas, aunque lo hayas hecho 1000 veces, bueno, 1000 veces no porque no has vivido 1000 años, pero sí por lo menos 40 veces, estudiar las leyes que tienen que ver con esa festividad. La próxima clase la vamos a dedicar a Rosh Hashanah, porque ya viene Rosh Hashanah. Recuerden los miembros de aquí de la comunidad que Rosh Hashanah la vamos a tener este año en Benedicción, en la sinagoga hermana de Benedicción. Tanto el viernes en la noche que inicia Rosh Hashanah como el día de Shabbat, que vamos a estar todos en Rosh Hashanah, en bendición. Pero hay que prepararse desde ahora. Hay que prepararse cuáles son las leyes, cómo me preparo, qué es lo que va a pasar, la comida que se va a comer, ¿sí? El costo que tengo que apartar para cubrir los gastos de eso. No me puedo aparecer a Rosh Hashanah sin que esté en la lista. Esto no es cristianismo, señores. Esto es judaísmo. El judaísmo, las cosas hay que hacerlas en orden. Tiene sus reglas. No es que aquí estoy porque llegué. No se trata así. La Torá establece específicamente que hay que hacer una lista de las personas que van a participar. Porque si usted llega y no estuvo en la lista, no se le puede quitar la comida a otro para dársela a usted, que no se preparó. ¿Qué dijo Yeshua con aquellas vírgenes que no se prepararon con aceite extra? Si le damos a ustedes, nos quedamos también nosotros. Vayan a los que venden. ¿Ya? No, sonríe que Hashem te ama. Y yo sé que estas cosas nos estrechan un poquito, ponen ciertos límites, pero esa estrechez y esos límites, que es el yugo de Mashiach, es lo que te forma. Una experiencia religiosa donde cada cual hace lo que quiere y donde no hay leyes, donde no hay control, donde no hay autoridades que pongan punto de cómo son las cosas, no estés ahí. Eso no tiene futuro. Sonríe que Hashem te ama. Entonces, la conversión al judaísmo nazarita exige conocimiento. No queremos personas que tengan aquí fe ciega, que no sepan por qué hacen las cosas,
que la reciben así, que no, usted tiene que conocer por qué hacemos lo que hacemos. No, y no tengas miedo de preguntar, todo lo contrario. Las preguntas son las bienvenidas. Una persona inteligente pregunta. Y no hay respuestas groseras. No hay respuestas groseras, como tampoco hay preguntas groseras. Preguntas, respuestas. Aprendemos preguntando. Como niños, ¿qué hacíamos cuando niños? Preguntábamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Todos lo preguntábamos. Estamos aprendiendo. A ver. Entonces, la importancia que todo esto tiene, pues hay algunas cosas que quiero enfatizar acá. Cabe destacar que todas estas declaraciones que presento en esta clase no deben interpretarse como decisiones halájicas finales. No. Son más bien instructivas, son formativas. Cuando se necesitan esas decisiones halájicas finales, uno tiene que consultar privadamente a su rabino. Será siempre tu rabino de tu comunidad local quien tome la decisión final sobre los asuntos que se dan en la comunidad. Bueno, dicho eso, vamos a hablar del tefilín, que es el tema que tenemos para la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Qué es el tefilín? ¿Qué es el tefilín? Bueno, describiéndolo físicamente, pues son dos cajas de cuero, una que se lleva en el brazo, normalmente en el brazo izquierdo. Por supuesto, si la persona es zurda, se lo pone en el brazo derecho. Ya les voy a explicar por qué. Si la persona es derecha, se lo pone en el brazo izquierdo. Y estas cajas de cuero que proviene de un animal kosher. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se compran los tefilín online. Sí. Sonríe, que Hashem te ama. Mucho cuidado cuando lo compras online o cuando lo compras en Israel, en cualquier lugarcito por ahí. Algo tan sagrado como esto, no puedes darte el lujo de comprarlo de una fuente que no estés absolutamente segura que sea kosher. Porque hemos descubierto que tenemos primos en Israel que hacen tefilín de piel de puerco. Entonces tiene que tener cuidado, no para ahorrarse $100, ¿ok? Va a descuidar la calidad de esto, ¿no? Entonces los tefilín pues son estas cajas de cuero que llevamos los que somos diestros, lo colocamos en el brazo izquierdo, que contienen ciertos textos de la Torá que habla con la santificación del nombre sagrado. All right. Estos textos que están aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro, tienen que escribirse muy bien, en el orden específico en que aparecen en la Torá. Normalmente se escriben primeramente los del brazo. El sofer primero escribe los del brazo. Y los de la filacteria principal pues están escritos en 4 partes de pergamino separados, ¿sí? Los de la filacteria del brazo están en una sola pieza. Como digo, los pergaminos, el pergamino que está aquí adentro de estas cajas tiene que venir de la piel de un animal
puede ser un ave, incluso siempre que sea kosher. ¿Right? Tiene que ser un trozo intacto de la capa exterior de la piel. ¿Sí? Las escrituras tienen que ser hechas en la superficie interior de la piel. Por supuesto, esto tiene que ser hecho por un judío observante. No puede ser hecho por un gentil. No puede ser hecho por un rasha. No puede ser hecho por un apicorot. No puede ser hecho por un minín, por un hereje. Sí, tiene que ser hecho por un judío temeroso de Dios, observante. Que, por cierto, en el tiempo del judaísmo del segundo templo, antes de la destrucción de Jerusalén, le llamaban a estos judíos que se dedicaban a eso los curtidores. Le llamaban los curtidores. Hay un ejemplo de eso en Memorias, en nuestros libros, en Memorias Apostólicas, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Memorias Apostólicas, les voy a leer por lo interesante que está esto, a partir del verso primero. Dice, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que daba mucha sedacá al pueblo judío, y oraba a Dios siempre, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que la hora novena es interesante porque esa es la hora que se hace el rezo en el templo de Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea Marítima, pero se conecta, ¿sí?, a la misma hora para rezar. Y tiene una visión, dice que un ángel de Hashem se le acerca y le dice, Cornelio. ¿Te imaginas? No se asustó, no salió corriendo. Si aquí se aparece un ángel ahora y te dice, David, posiblemente salimos corriendo todos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver los ángeles. Pero en aquella época la gente veía a los ángeles. Los ángeles visitaban a la gente. Y por eso no se asustaban tanto cuando llegaba un ángel. ¿Sí? Sabían de estas cosas. Nosotros estamos tan lejos de esos niveles que de pensarlo nada más nos asusta un poco, ¿no? Pero sí, un ángel de Dios se le acercó. Es un extraterrestre. Hoy día está la cosa de los extraterrestres y demás, ¿no? Ustedes saben de la noticia que dio el Pentágono, que sí, que es verdad, que tienen información, que tienen videos y todo ese tipo de cosas. Sabemos que existen los extraterrestres. Extraterrestre quiere decir seres, personas que no son de esta tierra. Extraterrestres. Los ángeles son extraterrestres. Pero acuérdate, hay ángeles buenos y hay ángeles malos, cuidado. Hay extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos, ¿verdad? Y están aquí, entre nosotros, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque de pronto ves una persona que parece un ser humano y es un extraterrestre malo. ¿Ves? En fin, eso es un tema para hablarlo un día. Pero de que existen, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Le dice, se le aparece un extraterrestre, un malaj, de fuera de la tierra, ¿verdad? Y le dice, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dice, ¿qué sucede, Adán? Le dijo, tus oraciones y tu sedacá han subido como memorial delante de Dios. Mire lo que pasa cuando usted da una sedacá. Mire lo que pasa cuando usted reza en el mundo espiritual. En este caso lo sabemos porque el propio Malá le dijo, ¿no? Nosotros, la mayoría de nosotros lo hacemos por fe, por emuná. Pero entienda, cuando usted ora, algo pasa. Arriba. Cuando usted da sedacá, algo pasa arriba. Maser no. Usted da maser y no pasa esto.
Esto pasa con la sedacá, no con el maser. Porque hoy le explicaba a una discípula que estaba hablando con ella y le decía, el maser no es tuyo. Tú no puedes hacer con el maser lo que te da la gana. Decía, ok, voy a mandar 25 para Tailandia, voy a mandar 14 para acá, voy a mandar 18 para acá. Eso no es tuyo, eso es de Hashem, no hay ningún mérito en eso. Maser mide lealtad, eso es todo. El mérito nuestro, lo que nos queda después del maser, de lo cual damos de acá, ahí es donde está el mérito. Ahí es donde está el mérito. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. Dice que el ángel le dice, tus oraciones y tu sedacá, no tu maser, tu sedacá, han subido como memorial delante de Dios. Esa ley, eso es una ley espiritual. Eso es una ley espiritual. Los canales espirituales que te conectan con el mundo superior y el mundo inferior se abren cuando hay tefilá y cuando hay sedacá. Envía pues ahora, le dice el extraterrestre, ¿no? Le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Shimón, llamado Kefa. No sé si el Rav Kefa me está viendo allá en Sefarad, es capaz de estar en pie, ¿no? ¿Qué hora es en Sefarad hoy? 6 horas más. Como 6 horas más que aquí, ¿no? Y aquí son las, ¿qué? Las 10 van a ser acá. Son las 4 de la mañana. ¿Ese reloj está bien, Lea? Las 4 de la mañana. ¿Ya van a ser las 10? Sí. No puede ser. Las 4 de la mañana, sí. Ok. Bueno, si estás en pie allá, Kefita, no sé si alguien más por allá, tal vez en Israel, alguno está en pie también, en Estocolmo, Suecia, te envío un saludo a todos ustedes que están allá en Suiza. En fin, más al todo, gracias por estar a esta hora conectados con nosotros acá. Envían pues ahora hombres a Jope y haz venir. Jope es la antigua, cerca de lo que hoy día llamamos Jafo. ¿Sí? En esa área de ahí, de la costa mediterránea. Y haz venir a Simón llamado Kefa. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. ¿Lo ves? Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, ahí pueden leer, es una historia espectacular la que tenemos aquí, porque mientras Cornelio envía a sus soldados para buscar a Kefa, el Espíritu le dice a Kefa que ore, y Kefa sube a la azotea a orar. Cuando está orando es que recibe la visión del lienzo que baja. Es una historia maravillosa, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso ahora, me voy a aguantar, me voy a resistir, ¿ok? Este hombre, ¿sí?, llamado Simón, conocido por su oficio, como era típico, en aquella época no habían los apellidos que tenemos hoy día. ¿Sí? La gente se conocía por su oficio. ¿Sí? De hecho, muchos de los apellidos hispanos obedecen a eso. Herrera, por ejemplo, significa que la familia trabajaba la herrería, eran herreros, y por ahí viene Herrera. Y así fueron dándose los apellidos. Pero este hombre... dice la escritura, manda a Simón el curtidor. Bueno, Simón el curtidor es la manera de definir a un judío que hacía tefilín. Es un judío que trabajaba la piel y entre otras cosas hacía tefilín. El proceso de curtir la piel kosher de un animal es todo un arte. Es todo un arte. Porque implica una serie de procedimientos con las pieles de los animales para convertirla en un cuero, ¿sí?, que sea utilizable. Como este que está acá, que sea utilizable. Todo un proceso, todo un arte. Imagínate transformar la piel cruda de animales en cuero. Eso tiene varias etapas
que había que seguir, porque el objetivo de todo era preservar la piel, hacerla más resistente, hacerla flexible para que no se descomponga, porque esto es piel de animal, para que no se descomponga. O sea, lo más importante era eliminar los tejidos y la grasa sobrante de la piel del animal y entonces tratarla con ciertas sustancias para evitar su descomposición posterior. Y aquí viene la cosa, ¿no? Porque el primer paso del curtido generalmente implicaba la remoción de la carne que todavía quedaba pegadita a la piel, la remoción del pelo que normalmente está pegada a la piel. Para poder remover todo eso a través de un proceso de raspado, de pelado, se utilizaban cuchillos, se utilizaban herramientas afiladas para realizar todo ese proceso. Una vez que se eliminaba la grasa, la carne que quedaba pegada, los pelos, etc., entonces se sometía la piel del animal seleccionado al curtido propiamente dicho. Y en la antigüedad se usaban sustancias naturales para este proceso. ¿Cuáles eran estas sustancias naturales? Bueno, se usaban, por ejemplo, resinas de árboles, se usaba hojarasca, se usaban raíces, pero el elemento más importante era el excremento de aves. Ese era el elemento más importante para lograr el curtido. En un punto determinado se ponía todo eso en un lugar, se metía la piel ahí adentro para que el efecto químico que producía reza en un lugar donde hay mal olor. Un judío no nos está permitido invocar el nombre sagrado en un baño. No nos está permitido invocar el nombre sagrado en un lugar que apesta. No se puede. Entendemos lo que está pasando acá. Entonces, después de ese curtido, pues la piel se seca, se limpia, se estira para suavizarla, para dejarla así flexible, como esta que tenemos acá. Por supuesto, hoy día se utilizan sustancias que no son necesariamente excrementos de animales, porque hemos descubierto químicos y cosas que reflejan eso, ¿no? Pero todo esto se lograba mediante estiramientos repetidos y repetidos y repetidos y repetidos, hasta que quedaba liso, liso, liso. De hecho, todavía eso sirve para nuestra propia piel. Hay una dermatóloga que está dando unos sabios consejos online de cómo evitar estos huequitos que se nos van haciendo por la acción de la gravedad al paso de los años, ¿no? Y entonces ella dice que si todos los días hacemos este ejercicio, ahí va. Esto es extra, ¿no? Esto es un extra de la clase. Si hacemos ese ejercicio, ¿verdad?, 2 o 3 veces al día y la estiramos, logramos que la piel de aquí se mantenga más joven. Por eso es que algunos de ustedes me han dicho, oiga, Rabino, usted luce más joven, mire, hasta le ha salido pelo y todas esas cosas. Pues nada, hay que estirar la piel, mijo. Hay que mantenerse joven, ¿eh? Como decimos los cubanos, morimos con las botas puestas, hombre, ¿no? Entonces, eso era parte del proceso. O sea, una vez que ese cuero kosher estaba procesado y seco, entonces se añadían los tintes naturales para obtener diferentes colores. Y por supuesto, al final se sometía al acabado con el pulido, ¿sí?, habilitando todo para que tuviese una textura y una hermosura en la piel que se había curtido. Y de esa manera los curtidores trabajaban el calzado, vestidos,
Se hacían también ropa para los soldados, porque son muy duraderas, ¿sí? Y en el caso del judío, tefilín, se hacían tefilín también. Eran costosos, ¿sí? Eran costosos, todavía siguen siendo costosos, ¿sí? Todavía siguen siendo costosos. Y todos ustedes que han ido a cualquier tienda moderna saben que aquellas carteras, aquellos cinturones, aquellas billeteras, bolsos, etcétera, que son de piel de animal auténtico, son costosos. Son costosos. De modo que el oficio de curtidor requería conocimientos especializados en el tratamiento de la piel, en el manejo de la sustancia, la combinación apropiada de las sustancias para lograr ese resultado que se esperaba. Estos conocimientos se pasaban de padre a hijo y por eso era fácil saber dónde vivía fulano o mengano solamente diciendo el oficio. Cuando leemos aquí en el Código Real que dice, busca uno llamado Simón el Curtidor, todo el mundo en el barrio sabía dónde vivía Simón el Curtidor. ¿Ah? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Bueno, eso es exactamente el material que tenemos para nuestros tefilín. Para que un tefilín sea kosher, necesita una cantidad específica de regulaciones. Si esas regulaciones no están presentes, no es kosher. Ese es el tema que vamos a tratar, pero mi tiempo hoy ha concluido y lo vamos entonces a considerar en la próxima clase. Los varones que están aquí presencialmente, pues voy a hacer una demostración con ellos. Esperamos que en la próxima clase lo podamos hacer con ustedes. Mientras tanto, gracias al Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Feliz el pueblo que entienda esto, feliz la Rabanit que va a entender esto, que ella sabe cómo poder cerrar bien esta clase técnicamente hablando, ¿verdad? Y hay que apretar un botoncito ahí, ¿verdad? Para que esto funcione bien, ¿sí? Y de esa manera tener un feliz final. Les deseo a todos una bendición muy grande y nos vemos en la próxima clase. Shalom, shalom. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico, político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.